Estamos con el libro de Números. Si es la primera vez que vienes o nos sigues, pues estás en medio de la película. Así que puede que sea difícil entender cuál es el argumento que llega hasta ahora, pero te animo a mirar las predicaciones anteriores para saber a dónde estamos llegando. En primer lugar, me gustaría dar el pésame de toda la iglesia a Simone por el fallecimiento de su hermana. Hemos estado orando por vosotros como familia y nos alegramos veros de vuelta y que el Señor conforte vuestras almas con la esperanza que Él solo tiene, ¿verdad? Así que nos alegramos muchísimo de veros. ¿Cómo tarda 40 años en hacer un viaje de 11 días? ¿O yendo muy despacito? ¿O dando muchas vueltas? Números nos está contestando, en general, por qué esto le pasa al pueblo que acaba de salir de Egipto. La respuesta correcta, según Números, es ¿cómo haces un viaje de 11 días en 40 años? Pues rebelándote contra el guía, protector y patrocinador del viaje. Si haces eso, un viaje de 11 días se va a alargar 40 años. ¿Sientes que tu vida no ha llegado a ningún sitio? ¿Sientes que no estás donde querías estar? ¿Que no has llegado incluso donde Dios quería que llegase? ¿O te sientes que da igual el tiempo que pase, que te encuentras en el mismo punto, con los mismos problemas, las mismas dificultades, en la misma encrucijada? ¿O para aquellos que ya vamos siendo más mayores, miras para atrás y sientes que no has llegado realmente a ningún sitio? ¿O sientes que tu vida no avanza? Puede, y solo puede, que la respuesta a tus sentimientos sea que es la hora de dejar de rebelarte contra Dios, el guía, el creador y el patrocinador de tu vida. Fíjate otro hombre que vivió unas circunstancias muy parecidas al pueblo, Abraham. Abraham estuvo el doble de tiempo que el pueblo de Israel dando vueltas por estas tierras. Abraham recorrió seguramente el doble de kilómetros, caminó por los mismos lugares y vivió, Hebreos 11, como extranjero, habitando en tiendas igual que el pueblo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero este es su gran epitafio. Después de más de 80 años en dando vueltas por esta zona, mira lo que dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido al pueblo. ¿Ves la diferencia entre circunstancias muy parecidas? Un pueblo que se está rebelando todo el rato y un hombre que está haciendo más o menos lo mismo, pero lo que hace es mirar a Dios. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que Abraham estaba siendo guiado por la fe en Dios, pero este pueblo no había puesto su fe en Dios. Y por lo tanto viven las mismas circunstancias de forma totalmente diferente. La vida de un cristiano y un no cristiano muchas veces desde fuera es exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Aparentemente las vidas son exactamente las mismas. Pero la vida de un cristiano está guiada por una guía divina. Tiene un propósito eterno, una meta eterna y un destino glorioso. El final es completamente diferente. No solo el final, sino que mientras que vas caminando, el gozo también es completamente diferente. Da igual el número de vueltas que demos como hijos de Dios. Da igual los reveses, los pasos atrás, las incomodidades, los accidentes, los baches, los rodeos que demos para llegar a diferentes lugares o a diferentes situaciones que Dios nos quiere. En las manos de Dios, con su guía, la experiencia siempre es gozosa. La dirección siempre es cierta.
Tenemos compañeros de viaje que serán eternos. Sí, hasta los que no te caen bien. Y tendremos un destino maravilloso. Da igual, donde Dios te quiera llevar, que el final valdrá la pena. Eso no lo pueden decir todos. Bueno, nos quedamos la semana pasada en una pregunta. Había un tipo o todo tipo de rebeliones. La última fue que parte de los levitas, es decir, de los que trabajaban en el tabernáculo, pero que también eran los funcionarios, los gobernantes, los jueces, los educadores, etcétera, etcétera, se había rebelado en su jerarquía contra los sacerdotes, la rebelión de Coré contra los sacerdotes. Y el pueblo además se había unido a la rebelión, así que 1 de cada 40 muere. Y la pregunta en el capítulo anterior es, ¿moriremos todos? Porque claro, en el fondo no nos podemos independizar de este tabernáculo porque nos ofrece sombra, nos ofrece calor por la noche, nos ofrece comida, protección, guía, agua. Pero claro, cada vez que me acerco a mi forma, queriendo hacer las cosas a mi forma, Dios se impone y siempre hace las cosas a su forma. ¿Moriremos todos? La respuesta es capítulo 18. La respuesta es no. A partir de ahora, si se hace un mal uso del tabernáculo, si vienen a coger incenciarios, cosas del tabernáculo, gente que no es del tabernáculo, la culpa será de los levitas. Los responsables serán los levitas y los sacerdotes. A partir de ahora no moriréis todos, sino que los responsables de que las cosas se hagan bien, de que venga la gente con el corazón adecuado, que no venga cada uno a hacer su propio sacrificio, su propia forma, a intentar dominar a Dios en vez de venir con un corazón de humildad y de servicio a Dios, la culpa será de los levitas. Y ese es el título de mi predicación. Números 18:1. Tú y tus hijos llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Si algo pasa aquí, a partir de ahora no sufriréis todos. A partir de ahora los responsables serán los que tienen el privilegio de servir en el tabernáculo, también serán los responsables de que el tabernáculo se lleve de la forma que Dios quiere. ¿Qué significa esto? Se te pedirá responsabilidad. Puede significar dos cosas. Uno, a partir de ahora el pueblo no pagará la mala práctica, cualquier mala práctica que se haga en el tabernáculo. Los 250 que utilizaron incensarios que no eran levitas, eso ya no puede volver a pasar. Se tiene que responsabilizar como clase religiosa, clase gobernante, de que todo esto se haga bien. Habíamos visto por qué Dios tenía tanto empeño en que hagamos las cosas a su forma y no a la nuestra. Habíamos dicho que cuando tú vienes ante Dios y haces las cosas a tu forma, le estás diciendo a Dios que tú eres Dios y Él te tiene que servir a ti. Él es el que tiene que hacer las cosas que tú quieres. Y Dios no te deja hacer eso porque si tú te conviertes en Dios sin tener las capacidades de Dios, no llegarás a tener la satisfacción y el gozo de encontrar a alguien que es absolutamente bello, absolutamente santo, absolutamente sabio en el lugar de Dios. Te encontrarás a ti mismo y te sentirás absolutamente vacío. Te sentirás que no has llegado a ninguna parte, sentirás que no vale la pena. Si no dejas a Dios ser Dios y tú te pones como ser Dios, llegarás a un punto que dirás, soy una piltrafa de Dios, no soy el que tendría que estar ahí, sino Dios allí mismo. Así que los sacerdotes se tienen que responsabilizar de que el tabernáculo, las leyes, los sacrificios, se haga todo de la forma que Dios lo ha dicho, de la forma que Dios lo ha mandado, de la forma en la que Dios les especificó que se tenían que hacer las cosas. ¿Qué aplicación tenemos esto? Pues tenemos dos aplicaciones. Una, que en el Nuevo Testamento se le exige a los líderes
continuamente que guarden la sana doctrina. Se lo dice Pablo a Timoteo, se lo dice Pablo a Tito, por ejemplo, Tito 1, 8 y 9, dice que tienes que retener la palabra fiel. 1 Corintios 5, 11, tienen que no solo cuidar la sana doctrina, sino la moralidad de la iglesia, el testimonio de la iglesia. Dice, si uno vive con la mujer de su padre, ni siquiera comáis con él. Quitadlo de entre vosotros. La responsabilidad del liderazgo de la iglesia, de la sana doctrina y el testimonio de la iglesia. La responsabilidad nuestra como liderazgo de que se enseñen los principios básicos, fundamentales y una sana doctrina y llevemos el testimonio hacia afuera de una forma correcta. Pero también somos todos real sacerdocio, ¿verdad? Real sacerdocio, ¿a dónde? Somos los representantes de dónde y a quién. Somos los representantes del mundo a Dios y somos Dios para el mundo en cierta forma. Así que todos tenemos la responsabilidad del testimonio cristiano que llevamos hacia afuera. Hechos de los Apóstoles 18:6. Pero oponiéndose y blasfemando esto les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo? Mira, yo os he predicado, lo habéis rechazado, yo me limpio la mano, la sangre sea sobre vuestra cabeza. Pero mientras que no había predicado, ¿dónde estaba la responsabilidad? En Pablo. Nosotros no somos responsables de lo que hace el mundo. No podemos imponer nuestra voluntad y nuestras normas al mundo. Lo único que nosotros somos responsables es de llevar el evangelio al mundo, decirle a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros familiares, a nuestros hijos, cuál es el amor de Dios, cuál es el sacrificio. Porque si no, su sangre, ¿dónde está? Sobre nuestras cabezas. Esto pesa, ¿no? La ventaja que tenemos es que en el fondo sabemos que todo lo hace el Espíritu Santo. Así que tenemos una responsabilidad que no nos podemos quitar de encima, pero también tenemos la tranquilidad de saber que el principal agente de la salvación de nadie siempre es el Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo no te toque, no toque tu corazón, no entre en ti, da igual lo que yo te diga, que el Espíritu lo hace otro. Pero nosotros tenemos una responsabilidad que no nos podemos quitar de encima. El llevar el Evangelio, la forma de llegar a Dios, de decirles quién es el único camino. La otra forma de cargar era que ellos llevarían la culpa de la mala práctica que se hiciese en el templo. En el fondo sabemos que todo lo malo tiene que ser pagado y todo lo bueno recompensado. Los niños traen eso desde chiquititos en el corazón. Tienen una habilidad de lo que es justo e injusto. Mientras que ellos más o menos entiendan que lo que tú estás haciendo es justo, tendrán sus perretas y sus cosas, pero pues ellos son los responsables de que haya justicia en el pueblo, de que se hagan las cosas bien y si no, llevarán ellos la culpa. Con este gran privilegio de servir en el templo, de acercarse a Dios, tenían una gran responsabilidad. Tenían la gran responsabilidad de que si ellos tenían que llevar el pecado, el sacrificio del pueblo ante Dios, lo tenían que hacer de una forma correcta, con fe, con la motivación adecuada, porque si no su trabajo era final. Ahora tenían un pararrayos de la gloria divina. ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros? Todos estaremos en el juicio final delante de quien nos creó, todos. Seas creyente o no seas creyente, seas ateo o seas secular, seas un corrupto o seas un filantrópico, seas budista o seas musulmán, todos se van a ver delante de su Creador. Y un día tú y yo seremos llamados. Y el Señor nos dirá, Josué, a los 14 años deseaste la muerte de tu profesor de latín. ¿Y saben qué? Diré, sí, es verdad, pero la carga la lleva él.
y me dirá, Josué, el día 27 del mes cuarto de la era del rey, predicaste números y lo que querías era quitártelo de encima. Y yo diré, sí es verdad, pero la culpa la lleva él. Josué, ¿y aquel día trataste a tu mujer y Sí, es verdad, ya no tendré que buscar excusas, no tendré que culpar a nadie, no tendré que decir que es por culpa de que me hicieron sentir. Se acabarán ya todas las excusas, se acabarán ya todas las apariencias y diré, sí, es verdad, Señor. Pero la culpa la llevará Cristo. Gloria a Dios. Amén. Y hay algo aquí precioso. Nos dice, bueno, está lleno de cosas preciosas que no podemos tocarlas todas. El pacto de sal es algo precioso, os animo a estudiarlo, pero hay una cosa que me gusta mucho. Los levitas se convierten en un regalo a Aarón y a Moisés. Los que acaban de intentar matarlos, de repente es el regalo para poder llevar el liderazgo. Levitas eran unos regalos al pueblo, nos dice unos capítulos anteriores, y aquí nos los presenta como unos regalos, unos ayudantes para poder llevar la carga del liderazgo de Aarón y de Moisés. El liderazgo es difícil. Todos los que habéis llevado algún tipo de cargo, responsabilidad, sabéis que es algo muy difícil y muchas veces solitario, ¿verdad? Dicen que en una iglesia, cuando un pastor mata a un feligrés con un cuchillo, hay un 10% que le pregunta al feligrés por qué se tiró encima del cuchillo. O sea, el pastor nunca hace nada malo. Otro 80% que no se dan cuenta que han cambiado al pastor. Y otro 10% que dice que desde que lo vio y vio a su mujer, sabía que algo así iba a pasar. Sin haberlo conocido, ya no le gustaba. Siempre hay gente que te gusta, que ni te gusta, que el liderazgo es muy difícil. Y Moisés y Aarón habían tenido ya su porción de murmuración. Así que haz un juego de palabras con los levitas, porque en el versículo Dios dice, se acerquen a ti y se reúnan contigo. Y etimológicamente, levita significa unirse. Los que se unen, se unirán contigo. Serán una ayuda, serán un regalo para ti, para poder llevar esa carga. Los que se unen, se unirán contigo. Es decir, 400 años antes llamaron a Leví, unión para unirse al servicio de Dios, predestinado desde el principio para ser unión y ser bendición. No hay nada como llegar al punto de hacer lo que Dios te creó a hacer. No hay nada más satisfactorio que sentir que estás haciendo para lo que fuiste creado. Estar en el sitio y en el lugar donde tú sabes que Dios quiere que estás. Esta tribu, esta parte de la nación había sido diseñada desde el principio para ser de unión, de ayuda al pueblo de Dios. Pero el regalo, el don, siempre que pienso en don, pienso en donuts. En realidad, si te dan un don, es un regalo, ¿no? Me encantan los donuts. El don era doble, ¿vale? Dice 18:6, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dado a vosotros en don, en un regalo. Yo os estoy dando un regalo. Este regalo a veces, pero a partir de ahora va a ser una ayuda a ti. Versículo 7, yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. El regalo era, Aarón, tú recibes una ayuda, pero tu servicio, lo que tú estás haciendo en sí ya es un regalo, lo tienes que mirar como un regalo. Y esto es precioso para todos los que intentamos servir al Señor, porque tenemos que ver a todos los responsables como un regalo directo de Dios. Todos los que hacéis cualquier responsabilidad, todos los que lleváis cualquier ministerio, sois un regalo de Dios para mí, para nosotros y para su iglesia. Y así lo tenemos que ver y así tenemos que dar gracias. Gracias os doy a todos los que servís en esta iglesia. Muchísimas gracias. Todos los que hacéis cualquier pequeñita cosa, sois un regalo. Todos los que oráis en casa, todos los que intercedéis, todos los que
estáis sirviendo de alguna forma, sois un regalo divino. Y lo que hacemos nosotros, tú y yo, lo que hace Paco, lo que hago yo, lo que hace Patricia, lo que hacemos todos, en sí es un regalo de Dios. El privilegio que yo tengo de poder servir a Dios y a vosotros es increíble. Somos realistas. Por un lado es una carga. Dice, tendrás que llevar tu carga. La carga es mayor en una responsabilidad, pero a la vez es un regalo precioso de Dios. Es algo que todos quisiéramos tener o deberíamos todos querer tener. Un servicio, un regalo de Dios para servirle a Él y a los demás. Tenemos que ver nuestra carga, nuestra responsabilidad como un regalo divino. Que se nos deje hacer algo para Él lo tendríamos que ver como algo increíble. Si tu responsabilidad la ves solo como una carga, no como un regalo, es que no estás trabajando para el mismo jefe que yo. En realidad el que sirve se sirve más a sí mismo que a los demás. ¿Cuándo crees que he estado yo más cerca del Señor? Cuando tenía que serviros a vosotros, preparando una predicación, yendo a hacer una visita, haciendo una reunión. He estado mucho más cerca del Señor cuando tengo que servir que cuando no tengo que hacer. El que más me sirvo soy yo mismo. Porque el Señor te da todo lo que te da para hacer, te lo da como en un regalo. El que se quema en su ministerio es porque estaba más sirviéndose a sí mismo que a Dios. Porque cuando sirves a Dios es un regalo constante. Da igual la carga y lo difícil que sea. El privilegio de poder hacer algo para Él es increíble. Y os estoy diciendo a todos para animaros a involucraros, a servir, a buscar algo porque realmente es un regalo divino. Y de repente Dios establece un sistema de mantener el gobierno de la nación. Acaban de salir de Egipto, así que Dios establece un tipo de gobierno que son los levitas y los sacerdotes. Lo primero que tienen que hacer el pueblo es darle las primicias. Las primicias es lo mejor. La aceite de oliva primera prensada en frío iba para los levitas, porque servir a Dios siempre tiene el mejor regalo. A nosotros el mejor regalo ¿cuál es? El mismo, ¿verdad? Servir a Dios tiene la cercanía de venir a Él, depender de Él y acercarte a Él. Y todo diezmo era para los levitas. Se establece una jerarquía. El pueblo le da el diezmo a los levitas y los levitas le dan diezmo a los sacerdotes. Hay una jerarquía. Mientras más responsabilidad hay, pues tienes un beneficio mayor. Todos entendemos que el que decide si se cierra un país por una pandemia no es lo mismo que el que decide si se cierra una iglesia. Tenían la responsabilidad de todo el pueblo ahora en sus cargas. Pero esta jerarquía era en sumisión, pero en una sumisión preciosa, porque el pueblo se sometía a los levitas a los sacerdotes y los sacerdotes estaban sometidos al pueblo en general, porque eran un regalo para todo el pueblo. Estamos hablando de un texto de 2500 años. ¿Entendéis la sabiduría? Pensad vosotros hace 2500 años cómo era más o menos el mundo. El que mandaba era un semidios que hacía lo que le daba la gana y de repente Dios está estableciendo una nación completamente diferente que ni siquiera hemos llegado a nada similar. Tenían que someterse unos a otros, pero someterse es santo. Someterse es parecerse a Dios. Someterse en realidad, la palabra es negativa, pero mírala como saber tu lugar en respuesta o en responsabilidad al lugar del otro. Yo me someto a ti porque tú te estás sometiendo a mí, aunque tu responsabilidad sea mayor. Yo me someto a un gobierno porque el gobierno se está sometiendo a mi servicio. Es mejor que yo te intento someter a ti y tú me intentas someter a mí. Es como los matrimonios. Mejor es un espíritu de ¿en qué te puedo servir? Que esto te toca a ti. Algunos se ríen porque esta es la batalla diaria, ¿no? ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué te toca a ti? Es la pelea. Si al revés,
cómo te sirvo, qué puedo hacer, no, qué puedo hacer yo. Somos humanos, ¿no? Dios se somete el uno al otro. Dios es amor porque no es uno solo, es un solo Dios con 3 personas. Por lo tanto, no se ama a sí mismo, sino se ama el uno al otro. Y al ser 3 personas, se glorifica el uno al otro, se somete el uno al otro. Por lo tanto, se glorifica el uno al otro, no se glorifica a sí mismo solo. Por lo tanto, someterte, saber tu lugar, someterte a autoridad, a otros que están por encima de ti, es algo divino, es parecerse a Dios. Es saber que Dios tiene un lugar para ti y contentarse con ello. Es contentamiento en esencia pura. Y además, en cierta forma, es liberador. Si tú sabes que a ti te ha puesto como levita y lo que tienes que hacer es, cuando el sacerdote rodea el arca con las cortinas de fuera que vimos, y yo lo cargo, esa es mi responsabilidad. ¿Yo en qué tengo que ser fiel? ¿Tengo que intentar liderar una nación o cruzar el Mar Rojo? O no, yo tengo que ser fiel. Que si es a las 8 de la mañana que tengo que estar allí, yo tengo que estar allí a las 8 menos cuarto. Y esto es lo que tengo que hacer yo. Y esto es totalmente liberador, porque Dios te dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si Dios te ha hecho ingeniero, eso es lo que te ha hecho y eso es lo que tienes que hacer. Y en eso tienes que ser fiel. Si Dios te ha hecho padre, madre, eso es lo que tienes que hacer. Si Dios te ha hecho albañil, si Dios te ha hecho bienvenida, en lo poco has sido fiel. Lo que te ha dado Dios para hacer, no tienes que estar pensando que querrás grandes privilegios y Dios te ha dado eso, hazlo. Porque si te da 2 talentos, ¿qué tienes que producir? 2 más. Tienes que producir 20 más. Si te da 5 talentos, ¿cuánto tienes que producir? 5 talentos más. Tienes que producir 25. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sabe cuál es tu sitio. Cúmplelo. Hazlo con humildad. Hazlo con sometimiento a tu Señor. Y el Señor te recompensará con grandes cosas. Y sí, os voy a decir una cosa que a alguno de vosotros va a fastidiar. A mí me fastidia un poquito, ahora lo he asumido más. Ser funcionario es santo. Gloria a Dios. Ha establecido un funcionariado. El pueblo tiene que dar su 10ª parte, sus ofrendas a sus niños, haces una promesa para que los levitas pudiesen dedicarse a todo tiempo y con total devoción a lo que tenían que hacer. Ellos eran, como te habíamos dicho, los religiosos, los pastores, sacerdotes, eran los médicos, miraban las llagas, eran la educación, eran los que educaban a los niños en la ley, era la policía, fueron los que detuvieron a Jesús, los guardias del templo y de los romanos, eran los abogados, los jueces, al templo de Salomón, ora Salomón, para que vinieran las naciones allí a ser juzgadas. Pero es un funcionariado muy especial. Voy a compararlo con el nuestro solo por pensar que estamos hablando de un texto de 2500 años, a ver si hay sabiduría divina o no. Tened paciencia conmigo. Los levitas son exactamente el 10% de la población total. Exactamente, menos 250. Estamos hablando de miles, una diferencia de 250. Si os acordáis, tuvieron que pagar por esos 250. En realidad son un poco menos del 10%, porque se cuentan todos y de las otras tribus se contaban solo los mayores de 20 años. Me estoy enrollando un poco, pero es el 10%, ¿vale? ¿Cuánto creéis que es el tanto por ciento de funcionariado en España? El 16. ¿Nos sobra alguno o no? Pero en Alemania es muchísimo menos. Entonces tienen que hacer un montón de privatizaciones. Me estoy metiendo aquí en política, pero solo estoy intentando que veáis un poquito la sabiduría. ¿Y cuánto cobraban? Aquí el funcionariado, en cierta forma, los funcionarios se ponen su propio sueldo. El jefe del jefe te pone, y el jefe del jefe se pone
¿Aquí cuánto pueden cobrar ellos? Si son el 10% y le tienen que dar el 10%, de forma general cobrarán alrededor, un poco más porque le daban también ofrendas. ¿Alrededor de cuánto? Lo mismo que el resto, ¿me entendéis? Si somos 10 personas y le damos el 10% a una persona, le estamos dando, si yo cobro 1.000, él va a cobrar exactamente 1.000. La media de la población. Un poco más de la media de la población, porque también se le daba ofrenda. ¿Sabes cuánto compra el funcionariado de media? Claro, estás hablando de los que cobran mucho y después del que cobra poco. Estamos hablando en España del 35% sobre la media. No estoy diciendo aquí que bajen el sueldo ni nada, pero ¿entendéis cómo hizo Dios las cosas? Y además no pueden comprar tierra. Allí lo que valía era la tierra. Allí lo que daba de comer era la tierra, lo que te daba poder era la tierra. La gente se peleaba por la tierra. Y esta gente, los gobernantes, no podrían comprar tierra. ¿Quién era el dueño de la tierra en Egipto? ¿Os acordáis de la historia de José? Pasaron hambre, entonces ¿qué tuvieron que, por grano, qué tuvieron que hacer? José fue muy bueno, pero a Faraón lo hizo dueño de toda la tierra, menos los sacerdotes que cogían comida gratis. Egipto, en la época de Israel, los dueños de toda la tierra eran Faraón y los sacerdotes. ¿Qué era Egipto? Había un terrateniente con sus siervos. De repente en esta nación, los que mandan no pueden comprar tierra. Estamos hablando de 2.000, 3.500 años que esto está escrito. Vamos a decir 3.000, que algunos dicen que fue editado más tarde. ¿Me entendéis que no podían hacerse dueño de la tierra? ¿Qué pasa en un país donde el dueño de la tierra es la gente? No habría Edad Media. Y además es un sistema financiero increíble. Si yo no puedo comprar tierra, ¿qué hago con lo que me sobra? ¿Lo guardo? ¿Cómo? Una moneda de plata, una moneda de oro. ¿Qué pasa cuando va mal a la tierra? Te lo voy a prestar. ¿Por qué? Porque si a ti te va bien, ¿cómo me va bien a mí? Porque me das el 10%. Si te va mal, ¿qué me das? ¿Y a cuánto te lo presto? Dice la Biblia. ¿Cuánto era el interés de préstamo en Israel? 0. Dice Dios a Israel, vosotros no pediréis dinero. Si hacéis lo que yo os digo, tú prestarás a muchas naciones. Deuteronomio 28:12. Pero no tomarás prestado. Tú no necesitarás nada. Vamos a números. Sé sincero, sé conmigo. No soy el único. A que lo lees y dices tú, menos mal que no estaba en esa época. En el fondo, sí, ¿no? Y leemos cosas y decimos, menos mal que ya estamos en el Nuevo Testamento. A veces quisiéramos que la sabiduría de Dios se transmitiese de una forma un poco más plena, ¿verdad? Porque Dios era su terreno, Dios era su herencia. La herencia de los levitas era Dios mismo. ¿Tú qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? ¿Al genio o los 3 deseos del genio? Siempre decimos que no compares a Dios con un genio, pero ¿me entendéis? ¿Tú qué prefieres? ¿A Dios, el dueño del universo? Pero ¿y si este Dios no es verdad? ¿Y si el Dios de Israel en realidad esto ha sido todo suerte pura y se secó el río por casualidad y en el fondo ellos estaban dudando todo el rato? ¿Y si ese no era el Dios más grande y venía un Dios más grande que el Dios de Israel después? Y yo no me he comprado un trozo de terreno y cuando no llueve no tengo donde plantar papas. O calzots. Me salió bien. Era una vida de fe. Te lo tenías que creer de verdad para tú no comprarte un trozo de tierra. Es que no podías. En ese gobierno no había puertas giratorias, ni tú no podías comprarte un trozo de terreno. Te lo tenías que creer muy mucho
para querer vivir esa vida de dependencia total de lo que los otros producían. Si los otros se portaban mal, ¿cuánto producían? Ni llovía. Una dependencia total de aceptar que realmente las promesas de Dios eran ciertas y que Dios sería tu herencia. Así que llegamos al Nuevo Testamento. Jesús y Pablo validan este sistema de ofrendas y diezmos para los nuevos pastores, ancianos, misioneros, etc. Lucas 17. Estoy barriendo para adentro, ¿no? Posad en aquella misma casa poniendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. 1 Corintios 9:13. Así también ordenó el Señor a los que anunciaban el Evangelio que vivan del Evangelio. Así que nosotros tenemos que diezmar. Los levitas también diezmaban. Así que yo estuve pensando, ¿y los sacerdotes? A lo mejor no tengo que diezmar. Por si acaso, cuando estamos hablando de diezmo y de ofrenda en el Nuevo Testamento, no estamos hablando del 10%. Estamos hablando de lo que el Señor puso en tu corazón, porque el Señor ama a los dadores. ¿Qué tanto por ciento es la alegría? Porque yo mientras menos doy, estáis cogiendo un concepto de mí totalmente acertado. En el fondo, el tanto por ciento que yo doy a Dios en el Nuevo Testamento depende de la alegría. ¿Y saben de qué depende mi alegría? De la verdadera fe que tenga en Dios. Porque mientras más fe tengo en Dios que es real y que realmente sus promesas son ciertas y que realmente Él tendrá para mí tesoros en el cielo donde la polilla no corroe y ni ladrón no roba, más generoso seré y con más alegría lo daré. Yo preferiría el 10%. Me das una cifra y ya yo... Pero que dependa de lo que me crea a Dios, que Él me va a dar tesoros en los cielos con las ganancias injustas, el mamoz que pueda generar en esta tierra, porque en el fondo sé que las ganancias de esta tierra, los países ricos tiran de los... En el fondo sé que... Y Dios dice que te dará tesoros en el cielo. Y lo que ama es un corazón alegre, un corazón que dependa de Él y que tenga fe en Él, donde no me quiero hacer terrenos en esta tierra, sino quiero heredar al Dios de los cielos, y heredando a Dios lo heredaré absolutamente todo. Porque los mansos que heredarán, así que heredaremos a Dios y lo heredaremos absolutamente todo. Es una vida de fe, una vida de dependencia de si realmente me creo a Dios. Así que concluyo. Siempre encontramos detalles preciosos en el Antiguo Testamento. Pequeñas perlas que nos explican cosas o nos dan una nueva visión del Nuevo Testamento y de nuestras creencias. Números 18, 9 al 10. Dice así: esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente tuyo y toda expiación por los pecados de ellos y toda expiación por culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario, literalmente dice en el lugar santísimo, en el santo santo, la comerás. Todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. 1. Que Dios perdonará al pueblo por ofrecer un cabrito, por la intención del corazón de reconocer que he hecho algo malo y que Dios me puede perdonar, ya era un milagro. 1. 2. Esa ofrenda se la tenían que comer los sacerdotes allí, porque era preciosa para Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue precioso para Dios. Ese sacrificio fue tan increíble que Dios le dio tal valor que
pudo cubrir y perdonar todo el pecado del mundo. ¿Hay algún pecado en tu corazón que no pueda cubrir el sacrificio de Cristo? No. Lo ha cubierto absolutamente todo. Es una ofrenda preciosa, santa para Dios. Y 3, y el detalle más, para mí más precioso. El versículo 10 nos dice, en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Una vez al año, solo una vez al año, el sumo sacerdote, no el pueblo, no Rubén, ni Dan, ni Manasés, ni nadie, de la tribu de los levitas, pero de la tribu de los levitas no todos, solo los sacerdotes. Y de la tribu de los sacerdotes, no todos los sacerdotes, sino el sumo sacerdote una vez al año. ¿Sabes cuántos sumos sacerdotes hubo en toda la historia de Israel? Hay diferentes números, vamos a ser lo más generoso con los textos históricos, 87 en toda la historia de la humanidad. 87 en toda la historia de la humanidad. Entraba al lugar santísimo, rociaban con la sangre de la víctima inocente y allí lo que quedaba se lo tenían que comer ellos. No lo podían sacar de la tienda porque era santísimo para Dios. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Siempre lo había pensado en fuera de la ciudad. Se rasgó el velo en la cruz, por lo tanto yo siempre me sitúo en la cruz. Pero esa ofrenda, ¿saben dónde estaba realmente? En el lugar santísimo, en el lugar más santo, en el lugar más especial de toda la tierra. Cuando venimos a esta cena, nos colocamos como real sacerdocio en el lugar más santo entre la tierra y el cielo para saborear el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Este momento es el más especial en nuestras vidas, el momento en el que nos situamos en el lugar más especial de la tierra y tomamos esos símbolos del sacrificio santo, agradable a Dios, de olor fragante, que hizo que tu pecado y el mío se desvanecieran. Le voy a pedir entonces a Andrea y a Aaron que nos ayuden a hacer la Santa Cena.